Buenas noches, soy Rudedilma Erazo Piamba, resido en Bogotá, estudiante de quinto periodo de Administración de Empresas. Voy a hacer una breve exposición sobre la síntesis de los temas expuestos en la unidad 1, específicamente los capítulos 1 y 2. Posteriormente, una sustentación del estudio de los casos trabajados durante el curso. Iniciamos con un mapa conceptual de los contenidos y los aspectos relevantes de este primero y segundo capítulos. Tenemos en el capítulo 1 el derecho individual del trabajo, sus fuentes, tenemos la relación laboral empleador-trabajador, se exponen las jornadas, el contrato de trabajo, las sanciones disciplinarias. En el capítulo 2 tenemos las prohibiciones y las obligaciones tanto del trabajador como del empleador, los parafiscales que le corresponden al empleador y como último tema el acoso laboral. En cuanto al derecho individual del trabajo, en términos generales, eh, las fuentes la constituyen la Constitución Política de Colombia, las leyes, los decretos, la jurisprudencia, las costumbres y la doctrina jurídica. En cuanto al derecho objetivo, hace relación a un conjunto de reglas que rigen la convivencia de las personas en sociedad. Por una parte, otorgan derechos o facultades y por la otra, establecen o imponen obligaciones a fin de establecer un ordenamiento justo de convivencia humana. En cuanto al derecho subjetivo, expresa la facultad que tiene una persona para ejecutar X o Y conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otra persona el cumplimiento de su deber, determinar la facultad, la potestad o la autorización que conforme a la norma jurídica tiene un sujeto frente a otros sujetos, ya sea para desarrollar su propia actividad o para determinar la de aquellos. En conclusión, tenemos que este capítulo genera un impacto en la gestión integral del talento humano en las organizaciones colombianas. En conclusión, el, el derecho es una herramienta, digamos, de cierta manera imperativa. Quiere decir que impone un deber de conducta a un individuo que hace parte de una sociedad, de una comunidad regulada por dicho tipo de establecimiento jurídico. Esta situación origina normas de obligatorio cumplimiento para todos los individuos que corresponden a ese grupo, a esa sociedad. Tenemos las jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo se hacen a conveniencia de ambas partes. En caso de que no haya acuerdo, se toma como base la máxima legal. La máxima legal no debe excederse de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y tenemos las jornadas especiales que son de 6 horas diarias, 36 semanales, y las horas extras no puede exceder de 2 diarias y de 12 horas semanales. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo se establece de manera verbal o de manera escrita. Y tenemos los tipos de contrato de trabajo, los más, los más usados, que son a término fijo y
El documento a término fijo debe ser necesariamente por escrito con un periodo de prueba no superior a los 3 años. A término indefinido también es un documento escrito sin fecha estipulada de terminación. Otro tipo de contratos, como es por duración de obra, que el documento es válido mientras que se termine la tarea o la obra a desempeñar. El contrato accidental o transitorio es válido únicamente para obras transitorias y que corresponde más o menos a un mes. Por prestación de servicios es válido únicamente mientras se presta el servicio, y los contratos de aprendizaje son documentos escritos necesariamente válidos por 2 años para estudiantes universitarios y de 1 año para técnicos y tecnólogos, mediante la gestión o la intermediación pública gratuita para mayores de 14 años. Las sanciones disciplinarias es una atribución que le compete al empleador y es aplicable o se ejecuta cuando el trabajador haya incumplido con la normatividad vigente, haya faltado al código interno, al contrato de trabajo, a una convención colectiva o en el laudo arbitral. La gestión del empleo se hace generalmente mediante el SENA y las agencias de empleo. Las agencias de empleo suministran trabajadores permanentes o temporales a terceros. Las obligaciones y las obligaciones del trabajador, del empleador, hace alusión a la seguridad social, a lo que le corresponde aportar de parafiscales, provisión de prestaciones sociales y primas. En cuanto a las obligaciones del empleado, comienzan a regir a partir del momento en que firma el contrato de trabajo. Son prohibiciones del empleador. El respeto por los salarios, por la dignidad de la persona humana, no debe aceptar dinero bajo ninguna circunstancia de sus trabajadores, no debe permitir propaganda política en su empresa, no debe permitir rifas y espectáculos, no debe restringir los derechos de los empleados, ni tampoco constreñir la libertad, la dignidad humana de sus empleadores. En cuanto a los aportes parafiscales, está la caja de compensación familiar, que es de un 4%, la provisión para prestaciones, que es del 8.33% del total devengado sin el auxilio de transporte, con un interés de 1% mensual. La prima, que corresponde al 4.16% sin auxilio de transporte. Debe, en cuanto a la seguridad social, afiliación a riesgos laborales y al régimen general de pensiones, corresponde el 1%. En cuanto al tema de acoso laboral, se relaciona con el abuso de poder y autoridad por parte del empleador y que obliga en cierta manera a que el trabajador renuncie. Las organizaciones deben tener conformados sus comités de convivencia laboral para que intervengan y solucionen cuando se presenten estos casos. Vamos a hacer el diagnóstico de los casos y a plantear la solución. En el caso 1 tenemos que la normatividad vigente colombiana es una herramienta que se debe interpretar adecuadamente en el manejo de las relaciones y compromisos laborales, tanto del empleador a trabajador y viceversa. El conocimiento de ellas facilita la toma acertada de decisiones al momento de identificar las necesidades de recurso humano para hacer las contrataciones correspondientes, identificando las implicaciones y las dimensiones con relación a la legislación y que deben ser observadas al pie de la letra. La solución
Como cada organización presenta sus características específicas, asimismo las necesidades de recurso humano son específicas y se deben identificar para el desarrollo de procesos y tareas administrativas y operativas. Se debe tener en cuenta la capacidad financiera de la organización, el tipo, la actividad económica, la figura jurídica y otros aspectos, ya que en cuanto a las microempresas, aunque sean el motor de desarrollo y crecimiento económico de las regiones, no tienen la capacidad suficiente para sostener una carga de nómina, por lo cual se ven obligadas a subcontratar servicios. Aquí está la importancia de tener en cuenta todo lo relacionado al derecho laboral para no incurrir en multas y sanciones que a futuro las perjudicará enormemente. En el caso 2, es importante identificar la legislación y costumbres en cada una de las naciones en donde se pretende crear agencias de las organizaciones. Aunque haya una normatividad internacional que regula las relaciones laborales y obrero-patronales de manera general, cada nación difiere en costumbres, culturas, sociedades, etc. Generalmente los colombianos tienen un comportamiento de respeto hacia los extranjeros, a veces exagerado. Esto implica que se le permita abusos debido a esta condición de extranjeros. Como solución, a las empresas que operan en Colombia y que su origen esté fuera de nuestra nación, se les debe exigir de manera rigurosa el cumplimiento a la normatividad de derecho laboral, aún más tratándose de que nuestro país les proporciona los recursos y finanzas para que subsistan y puedan operar, considerando que son dineros que no se quedarán en Colombia. En caso de no hacerlo, es decir, las entidades encargadas de este control que no cumplan con las funciones relacionadas con la vigilancia y control, que también se les aplique las multas, las sanciones y demás a que haya lugar por la omisión del cumplimiento de sus funciones. Muchas gracias.